ciencia no avanza por el conocimiento que tenemos, sino avanza por el conocimiento que nos falta. Y la ciencia le pertenece a la humanidad. Le doy la bienvenida a un lunes más de Aprender a Envejecer. Esta mañana de gala, pues nos recibe el Instituto Nacional de Cancerología de México, un hospital que está precisamente dedicado en cuerpo y alma con todas las personas que le integran al manejo del dolor y al acompañamiento de las personas que viven con cáncer. Es para mí un verdadero privilegio y les agradecemos increíblemente la hospitalidad. Tengo el gusto de platicarles de los temas más relevantes y por supuesto que a usted le interesan. Esta mañana precisamente le hablaré del dolor oncológico en personas mayores y tengo el gusto de presentarles a los médicos que nos acompañan. En primer término, quiero presentarles al doctor Ricardo Plancarte Sánchez. Él es médico cirujano, egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Está certificado por el Consejo Mexicano de Anestesiología, cuenta con posgrado en Anestesiología y Clínica del Dolor, también certificado por el Instituto Nacional del Dolor, y además es el fundador y actual jefe de la Clínica del Dolor en este instituto. Un privilegio, doctor. Muchas gracias, Citlali. Muy amable. Muchísimas gracias. Tenemos también la presencia de la doctora Berenice Carolina Hernández Porras, una de las médicas que está abriendo una brecha importante en el manejo del dolor en México. La doctora es especialista en anestesiología y también tiene una especialidad en manejo del dolor e intervencionismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en análisis clínicos por la Universidad de Tamaulipas y también ahora está haciendo el doctorado, se está postulando para doctora en ciencias biomédicas en esta misma universidad. Gracias, Carolina. Gracias. Y también tenemos a nuestro amigo ya conocido, gran algólogo, el doctor Ángel Juárez Lemus, médico anestesiólogo, algólogo, paliativista, y entre sus virtudes es que el doctor se ha especializado en el manejo y el control del dolor sin cirugías. Es presidente del Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana del Dolor y está adscrito, por supuesto, a la Clínica del Dolor de este honorable instituto. Gracias, Ángel. Gracias, Citlali. Pues sin más preámbulos, quisiera yo que compartiéramos con la audiencia pues algo de lo más importante, y doctor Plancarte, me quiero referir a usted, pues con más de 70 publicaciones internacionales, con esta amplia trayectoria, siendo fundador, nos interesa mucho saber cómo ha comprendido usted el dolor y qué significa el dolor en una persona. Bueno, quiero a la comunidad que nos escucha decirles y comentarles que el dolor se comprende de diferentes maneras, pero el que más lo entiende es el que lo sufre. Y es una obligación de todo clínico, no necesariamente los expertos del dolor, en entender ese sufrimiento en lo particular en el paciente con cáncer innecesario. Sufrimiento innecesario porque hay dolor útil y hay dolor inútil. Este es un dolor inútil. Entonces tenemos que entender el dolor físico del paciente y del entorno del paciente, o sea, el dolor total. Porque el sufrimiento no se limita al que tiene el cáncer, sino al núcleo social, el dolor de la familia también, del amigo, etc. Entonces, esto ha motivado a nuestro grupo, a nuestra escuela, a nuestra institución, a invertir realmente en investigación y ha habido resultados muy sustantivos en beneficio de los pacientes. El paciente con cáncer, cáncer no es igual a dolor, ni dolor es igual a cáncer. Ese concepto antiguo, Citlali, de que no había por qué quitarle el dolor con medidas útiles porque el alivio del dolor era una respuesta del éxito de los tratamientos. Pasó a la historia. Ahora el paciente puede tratarse desde el principio del diagnóstico, en la evolución, etcétera, etcétera, ¿no? Darle dignidad a la persona, que es algo muy importante. Muchísimas gracias por puntualizarlo, doctor. Y doctora Carolina, algo que nosotros observamos también, pues en este contexto de cáncer, es que nuestra población envejeció más. Entonces, ahora muchas personas mayores
tienen cáncer y viven a veces con dolor, ¿no? O sobrevivieron a cáncer y quedan con algún tipo de dolor. ¿Cómo se explica este panorama y cómo es que ha avanzado precisamente acá en el instituto el manejo del dolor ya en personas mayores? Pues sí, Citlali, mira, se junta, ¿no? Parece que conviven el envejecimiento y la mayor incidencia y prevalencia de cáncer, aunque hay que recordar que también existen publicaciones de que a pacientes jóvenes, también más jóvenes que antes, se empieza a diagnosticar, pero bueno, no es el tema. Lo diagnostican más temprano y también dura mucho tiempo. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Que no solo a veces es el dolor por cáncer, sino el dolor que tienen también por dolor de espalda, ¿no? Las rodillas que empiezan, que tienen larga evolución de dolor de rodillas y se empeora con algunos tratamientos a veces de inmunoterapia que da dolores articulares específicos para el cáncer. Entonces, si el paciente ya traía dolor de espalda, dolor de rodilla o dolor cervical, puede empeorar esos dolores que originalmente no son asociados al cáncer, sino más una patología degenerativa por la edad y ahora también el propio cáncer pues va a dar dolor por el tumor, por la localización donde esté localizado o por la diseminación, esas metástasis a distancia. Entonces hay que tratarlo y es lo que hacemos en la clínica del dolor. Y es muy buena esa puntualización porque las personas habitualmente nos preguntamos, pues sí hay cáncer, pero ¿por qué me duele? O sea, como que uno no entiende por qué duele. Entonces, saberlo es muy valioso. Doctor Ángel, a propósito de una publicación que usted tiene sobre el manejo del dolor, pero que además tiene un foco especial en el contexto social de las personas que pueden favorecer dolor. ¿Qué nos dice de la comunidad que viene acá al Instituto Nacional de Cancerología? ¿Por qué es importante tener en cuenta estos aspectos para que una persona pueda salir adelante? Sí, bueno, es muy importante hacer conciencia social de que el dolor es importantísimo atenderlo, tan importante como atender la propia enfermedad, ¿no? Porque antiguamente no se le daba la importancia, se dejaba en un segundo término, pero vemos que la población que recibe una atención adecuada para controlar el dolor con los medicamentos, con la terapia no farmacológica o con diferentes procedimientos que se pueden realizar, tienen un mejor apego a su tratamiento. Pueden venir con mayor facilidad a recibir atención de su enfermedad, de lo que es el cáncer, si bien muchos llegan precisamente por el dolor, difícilmente llegan con otros síntomas y eso también pues nos puede llevar a atender a un paciente quizá no en el mejor momento, no en una etapa temprana, pero la realidad es que muchos llegan por dolor. El poder dar atención y aliviar este dolor mejora su calidad de vida, mejoran otros síntomas que también tenían como insomnio, por ejemplo. A veces tienen pérdida de apetito porque el dolor se incrementa cuando comen y también permite que tengan una mayor interacción social, ¿no? Entonces, el brindar la atención y aliviar este síntoma que actualmente ya incluso se considera una enfermedad, ¿no? El dolor crónico que se presenta, el dolor oncológico, ya por sí mismo es una enfermedad y debe de recibir atención a la par, al mismo tiempo y con la misma importancia que la atención del problema de cáncer. Y vaya que es un problema. Nosotros platicábamos antes de empezar el programa, doctor Plancarte, acerca de justamente todo este fenómeno que está sucediendo en el crecimiento demográfico de la población, ciertamente, pero también con tantas determinantes sociales y ambientales. Y desde la fundación de este instituto, en 1946, ha habido un avance importante en el número de personas que ustedes pueden atender. ¿Nos podría explicar un poco más cómo ha sido esto? Y uno, el avance, a partir de qué reconocimiento y sobre todo, ¿cuáles son las proyecciones? Sí, bueno, el origen de esto data de pues los años 80, ¿verdad? Los años 80, cuando ingreso a esta institución, no existía una unidad de dolor como tal.
hubo que formarla gracias al apoyo de los directores de ese momento y los siguientes directores llegando hasta el momento actual. Siempre han colaborado y participado de la necesidad de invertir en el alivio del sufrimiento innecesario, que es el dolor en el caso del paciente por cáncer, con cáncer. Porque el dolor no nada más es por el tumor, puede ser por los tratamientos, ¿verdad? O puede ser dolor crónico preexistente por otras razones. Entonces, por eso el dolor total es importante entenderlo. La evolución que hemos tenido nos ha llevado siempre progresivamente a mantener no nada más una asistencia de todos los pacientes que requieran esto, sino una interacción de las diferentes especialidades oncológicas, y oportunamente nos derivan los pacientes porque hay una conciencia clara. Es una institución comprometida con todas las políticas internacionales del cáncer, y actualmente tenemos una productividad de atención en las diferentes áreas que atiende la clínica, entre ellas el manejo intervencionista, pero todas las otras actividades que desarrollamos, que en los últimos 7 años llegamos a acumular 140,000 atenciones. De esas 140,000 y fracción, más o menos el 40% de la atención que hemos acumulado, reportadas ordinariamente, son el manejo intervencionista del dolor, el 40%. Con este dato tan grande nos vamos a quedar para que toda la gente se pregunte qué es esto del manejo intervencionista. Vamos a ir a un corte y a ustedes pues corran la voz que estamos acá en el INCAN, que estamos aprendiendo a envejecer y que pues le estamos llevando este regalo mensual. Vamos al corte y regresamos. Mi abuelo es parte fundamental, digamos, en mi quehacer, en mi desarrollo, en mi forma de ser y de pensar. Era un hombre muy amoroso y contador de historias. Tenía un cuerpo con muchas cicatrices derivado. Él estuvo en la revolución. Esas cicatrices eran historias, porque cada que le preguntaba yo algo, abuelito, ¿qué tienes acá? Este es un balazo cuando andaba yo en no sé qué, ¿no? Me platicaba una historia de la revolución. Y entonces yo de niño, pues imagínate, ¿no? Su cuerpo de cicatrices era un cuerpo de historias. Por otro lado estaba mi mamá, que también cantaba todo el tiempo, hija de mi abuelo, y que yo creo que es la que nos motivó más a que decidiéramos qué queríamos hacer en la vida. Ya ves, si tú eres manantial, quiero ser cauce por donde fluyan suave. Pues estamos de regreso esta mañana, particularmente agradecidos por podernos dar todas las facilidades y estarle transmitiendo a ustedes un programa desde el Instituto Nacional de Cancerología, platicando sobre la importancia del dolor oncológico en personas mayores. Y bueno, pues por si ustedes apenas le prendieron al televisor, yo quiero representarles a nuestros especialistas brevemente esta mañana. Estoy con el doctor Ricardo Plancarte Sánchez, médico anestesiólogo, jefe del servicio de la Clínica del Dolor en este instituto, el doctor Ángel Juárez Lemus, médico anestesiólogo, algólogo paliativista, y la doctora Berenice Carolina Hernández Porras, médica especialista en medicina del dolor e intervencionismo. Antes de irnos al corte, pues estábamos platicándole a usted de qué se trata esto del intervencionismo, que suena muy rimbombante para el manejo del dolor. ¿Y quién mejor que el doctor Plancarte, que ha estudiado y ha publicado de manera internacional sobre este tema, para decirnos sencillamente qué es este manejo? Bueno, el manejo intervencionista del dolor en cáncer tiene una historia que nos llevaría mucho tiempo, pero lo que quiero recalcar es que no es una panacea, pero ayuda a reducir importantemente el sufrimiento porque interrumpe las vías del dolor, reduce por lo tanto el consumo de analgésicos, todos, opioides y no opioides, y económicamente resulta más sustancialmente
favorable porque reduce los costos a las instituciones o a los bolsillos de los pacientes. Y la interrupción de los caminos del dolor del sistema nervioso puede ser a nivel periférico o a nivel central. Y la evolución del intervencionismo que ha habido a nivel internacional, pero particularmente que ha contribuido esta institución a través de nuestra escuela, ha sido bien favorecido por la crítica internacional, porque hemos producido 7 técnicas. De las 7 técnicas, 4 ya tienen un código, un CPT internacional, son parte del currículum de intervencionismo a nivel mundial. O sea, hay recursos importantes desde el punto de vista de la interrupción de las vías del dolor para beneficiar a los pacientes. ¿Esta interrupción se hace cómo? Se corta un nervio, se congela, se le mete un catéter, ¿qué le pasa a la gente? Hay diferentes formas, pero no se abre la piel, no es mediante una cirugía tradicional, es un procedimiento percutáneo. A través de la piel se introducen o bien electrodos o bien catéteres o agujas, y a través de las agujas, electrodos que pueden producir una lesión parcial convencional a través de hielo, a través de radiofrecuencia, a través de láser o a través del uso de sustancias que bloquean definitivamente químicamente la estructura nerviosa. Bien. Pero no es abriendo la piel. Muchas gracias por puntualizarlo. Cuando escuchamos allá en casa, pues toda la gente nos dice, bueno, ¿qué es eso del intervencionismo? ¿Cómo que me van a intervenir, verdad? Exactamente. Pero precisamente es buena la aclaración, sobre todo reconocer que se está haciendo en México. Muchas veces pensamos que la investigación nos está dando en los grandes institutos, que hay que irnos afuera para aprender, y qué bueno que lo menciona, doctor, porque nosotros, por supuesto, que estamos trabajando. Los médicos mexicanos tienen alto valor y por eso estamos acá. Doctora Carolina, otra de las cosas importantes que hay que mencionar, pues es el manejo farmacológico, que hoy por hoy sigue siendo punta de lanza. ¿Cuáles son las principales rutas de fármacos que se ocupan en pacientes oncológicos? ¿Y cuál es la perspectiva ahora que está avanzando tanto la medicina y que no sabemos realmente si nos vamos a quedar ya con el manejo farmacológico o de pronto ya todo el mundo estará con un intervencionismo? Pues sí, hay pocos realmente medicamentos, uno que es muy conocido por todos, paracetamol, que nos quedamos cortos porque no alivia un dolor tan severo como puede llegar a ser por cáncer. Hay antiinflamatorios, que esos los recomendamos por temporadas, los llamamos pulsos, que es por poco tiempo, 5 o 10 días, no continuamente, y eso es también llamado al público que nos está viendo, porque son medicamentos que los compramos sin receta, fácilmente accesibles, y pueden causar a mediano plazo úlceras gástricas, sangrados gastrointestinales y lesión renal. Entonces, por eso los mandamos muy poco, ¿no? O sea, siempre que haya un proceso inflamatorio, y algo llamado adyuvantes, que pueden ser medicamentos antidepresivos y anticonvulsivos, pero que nos ayudan a esos nervios que están mandando las señales de dolor a bajarles el switch y que dejen de transmitir un poco ese tipo de dolor ardoroso, punzante, de toques eléctricos. También ahora se sabe y se ha estudiado que técnicas de relajación, yoga, tai chi, acupuntura pueden también ayudar a disminuir el dolor de los pacientes. Digamos que es un enfoque completo. O sea, de pronto digo, yo soy un tanto romántica y me pongo a pensar pues que cuando duele el cuerpo, pues duele algo más allá, ¿no? El espíritu, el alma, o sea, de pronto, y no se queda nada más en este dolor que estoy sintiendo, sino que en mi familiar que estoy pudiendo ver, y que además pues me lleno de frustración de a veces no querer hacer nada, y en este contexto también pues hay mucha charlatanería. Qué bueno que menciona esto de la no automedicación o de las complicaciones a nivel renal, pues de pronto en el afán de ayudar, quizás a veces complicamos un poco la situación. Es muy importante tenerlo en cuenta.
Y por supuesto, ¿por qué no pensar esta mañana en algo que incluso puede ser un grave problema, se avecina, de salud pública, el manejo de opioides? ¿Qué es lo que sucede, doctor Ángel Juárez Lemus, con estos opioides en los pacientes oncológicos? ¿Desde cuándo data? ¿Y realmente son buenos para el manejo del dolor? ¿Cómo está México en esos términos? Bueno, reconocer que la Organización Mundial de la Salud, dentro de su escalera analgésica, que son recomendaciones que nos hacen básicas para el control del dolor, lo incluyen desde el segundo escalón, el tercer escalón, no como una monoterapia, es decir, no solo un medicamento, sino es parte de todo un tratamiento, como ya mencionó la doctora Carolina Hernández, tanto no medicamentos como medicamentos que se pueden ocupar a corto plazo, pero el tratamiento gold estándar para el dolor por cáncer son los opioides. Sin embargo, hay que identificar que reciba otro tipo de manejos también complementario y también debe de ser bajo vigilancia médica, ¿no? Nunca debe de ser como autoprescripción o utilizarlo para cosas diferentes al dolor, ¿no? Por ejemplo, que alguien tenga sueño o esté ansioso y lo use, o que se ajusten las dosis sin una valoración médica y una revisión. Entonces, es lo que debe de hacerse, el usarlos en forma segura. Hay guías internacionales, europeas, canadienses. Aquí en México también tenemos guías donde nos dice la forma correcta de iniciarlo en alguien que nunca ha usado un opioide y la forma en que se debe dar seguimiento para irlo incrementando en forma segura. Entonces, diría que es una base del tratamiento para dolor por cáncer, ¿no? Es muy frecuente que se utilice. Cuando decimos en forma segura, podemos decirle a la gente que nos ve que quizás tiene dolor, pero tiene otro miedo, que es el miedo a las adicciones, ¿no? Y que dice, pero es que si me dan esto que suena a opio, yo no me lo voy a consumir, porque pues quizás que ahora no solamente voy a tener un problema, sino dos, ¿no? Entonces, es seguro cuando usted dice que se puede ocupar médicamente. Sí, hay que ver el tipo de dolor en el que nos estamos encontrando. Es diferente, el dolor por cáncer es muy dinámico, es en una situación inicial puede ser leve y fácilmente controlable, incluso con paracetamol más antiinflamatorio, pero recordar que estos medicamentos se usan por poco tiempo porque tienen afección renal, cardiovascular o de otro tipo. Entonces, estos pacientes con dolor crónico necesitan manejo más prolongado, ¿no? Muy bien, doctor Ángel. Doctor Plancarte, nos queda nada para irnos, pero sí me gustaría preguntarle cómo es este arribo de los opioides a nuestro país. Bueno, en la década de los 80 solo existían dos opioides en el escenario médico. La meperidina en ampolletas y la pentazocina zosigón en ampolletas. Por políticas internacionales no teníamos los recursos analgésicos opioides. Y fue gracias al trámite que hicimos a través de mi institución, el que les habla, como coordinador del programa, hicimos un trámite ante la Organización Mundial de la Salud para adoptar el programa de alivio del dolor en cáncer. Y fue así que secretarios muy distinguidos, médicos mexicanos, en particular el doctor Jesús Kumate, me acepta la propuesta y en su ejercicio y su responsabilidad se firma este convenio de alivio del dolor en cáncer coordinado por el instituto para desarrollarse a nivel nacional. Y fue así que mediante la participación del doctor Kumate, invitando a las empresas a comercializar, a tener recursos opioides analgésicos potentes, tuvimos esto. Después vino el doctor Juan Ramón de la Fuente con su responsabilidad a ratificar este programa y a continuar con todo eso. Y de allí ya tenemos esta historia. Y bueno, vaya que los incansables del INCAN tienen muchísimo trabajo en este sentido. Doctor Ruiz, ha sido un verdadero privilegio. Muchísimas gracias por la hospitalidad. Muchísimas gracias por ese trabajo que hacen día a día de manera extenuante con la población en México. Y a ustedes muchísimas gracias por estar pendientes de nuestra transmisión de Aprender a Envejecer. Saben que este es un regalo para ustedes, para que sepan que las instituciones están para apoyarles, que hay en México investigación, que esto es de manera integral y que todos somos uno y que mediante la información vamos a hacer
por supuesto, más libres y conscientes y, por qué no decirlo como siempre lo decimos, más saludables. Ya sabe que se va a quedar bailando. Quédese en el 11 y disfrute de este lunes.